Dentro de nuestro módulo de naturaleza de las crisis, vamos a iniciar con la primera parte que hace referencia a la conceptualización de lo que son las crisis. A continuación, vamos a empezar a revisar por qué es tan importante hablar de crisis, porque esto es un tema relevante dentro de las diferentes situaciones que puede atravesar el ser humano en las diferentes etapas de su vida. Entonces, aquí empezamos a revisar, pues como todos los seres humanos también estamos expuestos a vivir una crisis. Es decir, es un cambio, es una situación inesperada en la cual, pues como seres humanos, tenemos que revisar, identificar, reevaluar nuestros recursos personales para poder afrontar la situación. También hablamos de que las personas cercanas también son propensas a vivir una crisis. Es decir, así como empezamos a ver que las personas podemos estar expuestas a una situación de crisis, vivirlas, tener una situación de cambio, que ya más adelante hablaremos, que hace referencia a una crisis en los diferentes ciclos de la vida. También las personas cercanas a nosotros pueden vivir este tipo de circunstancias debido a cualquier cambio inesperado dentro de las diferentes áreas de la vida. Claramente, cuando empezamos a entender las crisis, cuando empezamos a entendernos también desde nosotros mismos y cómo podemos identificar las crisis en el otro, vamos a disminuir estas conductas de riesgo y obviamente estas conductas que pueden llegar a ser destructivas para el ser humano, generando así una red de apoyo para los otros o generando también estrategias para tener redes de apoyo para nosotros mismos dentro de las diferentes situaciones. Y claramente, pues cuando llega la crisis y no nos relacionamos de manera efectiva dentro de la crisis, podemos generar consecuencias negativas, crónicas, que ya más adelante también revisaremos, desde las diferentes formas en cómo vamos evolucionando la crisis, desde el malestar, desde los diferentes canales de respuesta, o cómo una situación de crisis también puede ser un punto de oportunidad para cambio y para generar nuevas estrategias y desarrollar mejores recursos personales. Hablamos de que las reacciones a las crisis son respuestas normales ante situaciones anormales. ¿Qué quiere decir esto? Y es que las crisis, como lo hablábamos anteriormente, se van a presentar a lo largo de la vida desde diferentes situaciones con las cuales nos vamos relacionando. Sin embargo, pues esto es una respuesta que puede ser totalmente adaptativa y que nos invita a movilizarnos y a generar cambios para podernos relacionar y flexibilizar dentro de las diferentes situaciones que se puedan presentar. Con esto llegamos a que realmente pues puede parecer una situación totalmente atípica, una situación en la cual nosotros sentimos pérdida de control, pero que también nos va a ayudar a evolucionar y a generar nuevos cambios frente a las diferentes situaciones que se pueden ir presentando. Cuando hablamos de la etimología de la palabra crisis, podemos verla desde el griego, que significa crino igual separar o crisis igual decisión. Es decir, empezamos a revisar que casi que la crisis desde el componente griego es poder tomar distancia o poder generar ese cambio de lo que para nosotros puede ser una cotidianidad o lo que puede parecer el control de nuestras vidas y cómo esto genera una ruptura. Y desde ahí vamos a empezar a generar decisiones, a tomar cambios y claramente a generar nuevas estrategias. Cuando nos vamos desde la etimología de la palabra crisis al chino, hablamos de wei, que es peligro, es decir, la situación de crisis, pues claramente nos relaciona con el peligro. Es una situación totalmente diferente, desconocida, que claramente activa todo nuestro proceso emocional para que nosotros generemos cambios y desde ahí nos podamos mover. Y claramente lo vemos allí, la palabra allí, que es ocasión. Es decir, esto es una ocasión, es un momento de oportunidad a cambio, o también puede ser una ocasión en la cual, si no manejamos la situación de una manera asertiva, esto puede llevar pues a que generemos algunas problemáticas, ¿sí? Teniendo en cuenta que la situación va a ser, y ya también más adelante profundizaremos, una situación de cambio o flexibilización frente
al control que sentíamos tener en nuestras vidas o una ocasión para generar nuevas alternativas y poder tener una visión más amplia de las que son nuestras oportunidades en la vida o lo que nosotros creemos entender frente a lo que nos rodea. Dentro de las diferentes definiciones de crisis, vamos a revisar algunas de diferentes autores. Tenemos este primer autor, Salinas, donde él describe la crisis como una chispa, un acontecimiento polémico que inicia la destrucción y la posterior reconstrucción de una individualidad. Esa chispa es una dislocación que mantiene la agitación o la tensión que conserva vivo el movimiento vital de los individuos y por esto también de la historia. Con esto hacemos referencia a que en un momento la crisis puede parecer un momento de destrucción, pero que también nos genera ese punto de oportunidad y que finalmente también mantiene en algún punto ese proceso motivacional para que logremos generar acciones de cambio frente a la situación. También tenemos un segundo autor, Rocamora. El cual define la crisis como una amenaza de pérdida de las metas conseguidas que se presenta revestida de angustia. Es decir, acá empezamos a ver que la crisis también está relacionada con que veamos que no podemos generar o alcanzar una meta o que se presentan diferentes obstáculos donde no podemos alcanzar eso que queremos. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar angustia, va a generar incertidumbre y por lo tanto va a tener una movilización emocional en el ser humano. Entonces esto también va a ser una oportunidad para que podamos llegar al cambio que esperamos dentro de las diferentes situaciones y cómo vamos evolucionando también y madurando frente a cómo nos relacionamos con lo que pasa allá afuera donde no tenemos control, entendiendo que el control está guiado pues a lo que nosotros concebimos como ese mundo material. Tenemos otra definición de Islakio, donde hablamos que la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Aquí hacemos referencia desde este autor que los seres humanos aprendemos a resolver problemas, ¿sí? Por eso hablamos de que los problemas tienen solución, porque se presentan soluciones y podemos resolverlas desde esos recursos personales, desde estos recursos aprendidos a partir de nuestra historia de vida y pues también a partir o basados en un componente multidimensional que ya veremos más adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una crisis, hay un desorden total, hay un desorden tan grande que podemos sentir o podemos percibir la situación como que nos sobrepasa y estos recursos personales que tenemos allí, que ponemos en práctica, pues no nos alcanzan para poder vivir esta situación de diferente forma. Pasaremos pues a la Asociación de Psicología Americana y cuál es el concepto de crisis para ellos. Y acá hablamos que es una situación, por ejemplo, un cambio traumático, una situación inesperada que produce un estrés cognitivo o emocional significativo en quien está involucrado en esta. Es decir, hablamos de las diferentes situaciones inesperadas y cómo esto va activando ese canal cognitivo, ese canal emocional y claramente, pues acá vemos que era una situación totalmente inesperada y cómo desde allí esto genera un desorden a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestras emociones, donde se hace muy difícil el poder identificar y el poder centrarnos en una respuesta que pueda ser adaptativa frente a la situación o que nos pueda ayudar a movilizarnos. Hablamos de que la crisis está relacionada con que es un fenómeno que es agudo, porque realmente es un momento en el que se genera un impacto emocional muy fuerte y pues que en ese momento como que esa percepción o esa visión de túnel no nos deja generar mayores alternativas. Entonces casi que el impacto emocional que tenemos es tan fuerte y tan agudo
que desde ahí es costoso movilizarnos. Hablamos también que una crisis es transitoria, es decir, esto lo tenemos que tener muy claro y en el momento de identificar las crisis en nosotros mismos o en poder apoyar al otro, también es importante reconocer que las crisis tienen un momento específico en el tiempo. ¿Sí? Las crisis no perduran a lo largo de la vida, las crisis se pueden presentar en momentos específicos y también tiene un momento de especificidad en el tiempo, es decir, una crisis puede perdurar un par de semanas, un par de meses, dependiendo de esos recursos y esas estrategias que tengamos para poder evaluar y para poder resolver la situación en la que estamos inmersos. Hablamos de que la crisis es un fenómeno que puede ser claramente repentino, como lo hemos venido discutiendo a lo largo de la presentación. Tengamos en cuenta que una crisis está relacionada con un suceso que realmente no esperábamos o un suceso que se volvió un obstáculo frente a esas metas puntuales que teníamos propuestas y que claramente es inesperado. Es decir, es una situación que no esperábamos y que esto hace que se genere este desorden. Y también hablamos que tiene un componente en el cual se genera una intensidad, una fuerte carga emocional desde cómo nos relacionamos con esta situación, que puede ser una situación de pérdida, una situación frustrante, una situación en la cual no estemos cómodos, una situación que nos haya impactado o una situación que pueda ser traumática. Y pues desde ahí empezamos a ver que son estos puntos que impactan en la vida y que hacen que nos desorganicemos. Puede ser o solo un área específica de la vida o que lleguemos a desorganizarnos en las diferentes áreas de la vida. Dentro de la caracterización de la crisis, vemos que es un fenómeno que es totalmente limitado en el tiempo, es decir, es un fenómeno que tiene un inicio a partir de la situación, a partir de donde empieza, y que tiene claramente un final en un momento temporal en el tiempo. Hablamos que tiene un desenlace inesperado desde el momento del inicio, es decir, cuando nosotros atravesamos por una crisis, no vamos a tener respuesta de qué va a pasar al final de la situación. Pero la idea es que podamos generar estrategias y desarrollar una flexibilidad cognitiva de tal forma que podamos tener el mejor desenlace dentro de esta situación. Sin embargo, cabe aclarar que por esto en transitar esta situación genera tanta incertidumbre porque no tenemos ese control o no podemos definir cuál va a ser el final de esta historia, pero la idea es que si sabemos relacionarnos, vamos a tener un desenlace que pueda generar el mayor bienestar dentro de esta situación que ya está generando un impacto. Entonces, el resultado puede ser que podemos tener pues un mejor funcionamiento, ¿sí? Dentro de las situaciones y como les decía, vamos a generar unos mayores recursos personales, vamos a generar una mayor disposición al cambio y con esto podremos sobrellevar las diferentes situaciones a lo largo de la vida, teniendo en cuenta que las crisis, y ya lo veremos más adelante, tienen diferentes etapas, se presentan por diferentes situaciones o motivos y desde ahí pues la idea es que podamos desarrollar todos estos recursos para poder vivir y acercarnos también a estas situaciones que pueden ser una oportunidad. Pero también viéndolo por el otro lado, vemos que las crisis pueden dar como resultado pues un momento, un estado de descomposición, podemos hablarlo físico, emocional, mental, y con esto pues podemos llegar también a generar una enfermedad, a somatizar todo este componente emocional y desde ahí sentirnos pues inevitablemente en un malestar, sentirnos en una situación o en una posición donde no sabemos qué hacer con esto, con lo que sentimos, con lo que está ya pasando afuera y por lo tanto, pues esto va a generar esa sensación de desesperanza en el ser humano, en donde nos paremos en esa postura de cualquier cosa que haga no va a generar un cambio. Entonces, acá la idea es que podamos tener estas primeras herramientas para acercarnos a la crisis y también poder compartir esto con las personas que son cercanas a nosotros, entendiendo que las crisis no son particulares,
sino que pueden pasar también a personas que son cercanas a nosotros en los diferentes contextos. También hablamos de la duración de la crisis, como lo hablábamos anteriormente, pues son temporales en el tiempo y desde los estudios se ha evidenciado que una crisis puede permanecer durante 4 o 6 semanas. Es decir, aquí hablamos de que la crisis específica es el momento detonante, pero el malestar, ¿sí? Todo este descontrol que se puede sentir a partir de la crisis puede tener una permanencia de 4 a 6 semanas. Por eso es tan importante también tener este concepto claro, porque muchas veces pues simplemente queremos salir, desprendernos de esta sensación, solucionar las situaciones inmediatamente. Y este es un punto clave y compasivo dentro de la evolución de la crisis, y es entender que esto también tiene un desarrollo en un tiempo corto, que claro, tenemos que entender que acá decimos 4 o 6 semanas, pero ya estar involucrados en la situación, estar inmersos en la situación, 4 o 6 semanas puede ser un tiempo que se perciba muy extenso, pero la idea es que podamos generar recursos también de tolerancia al malestar durante este tiempo para poder ser mucho más efectivos en la resolución de esta situación. Hablamos de que toda crisis supone varias situaciones y variables. Entonces, toda crisis supone que hay un peligro, claramente como lo hemos venido revisando, es un peligro, es un momento que nos lleva a la pérdida de control, un momento que nos lleva a la incertidumbre, un momento inesperado y pues claramente pues esto genera un impacto en el cual nos podemos paralizar y no saber qué hacer, o por el contrario, como lo hemos venido también discutiendo, puede ser y suponer una ocasión para generar el cambio, una ocasión para poder reconstruirnos y, como ya lo hemos venido viendo, desarrollar nuevas estrategias y volvernos más flexibles frente a los diferentes cambios que se van presentando a lo largo de la vida. La crisis también está relacionada, pues, claramente con el dolor o la pérdida, ¿sí? Un dolor frente a una situación frustrante, un dolor frente a una situación que ha tenido un obstáculo, pero también la pérdida de algo o alguien que es importante para nosotros. Y también hablamos de que la crisis supone una reconstrucción de ese mundo, es decir, una reconstrucción de ese mundo interno en el que vivimos, en el cual pues no tenemos control de esos procesos emocionales, y por eso pues es que la crisis nos lleva a este desorden, porque claramente no hay este control, pero finalmente la crisis también nos va a llevar a reconstruir todo este material que tenemos interno, a reconstruir todo nuestro componente emocional y desde allí poder evaluar las situaciones desde otra percepción, desde otra visión y poder vivir una vida que realmente pues, tenga sentido de ser vivida, entendiendo que las situaciones que se van a presentar no siempre van a ser iguales y estáticas en el tiempo, sino también nos van a representar dolor, nos van a representar incertidumbre, nos van a representar malestar, pero es cómo aprendemos a vincularnos con la situación, entendiendo que esto también hace parte de la vida.